Les saludo nuevamente, mis hermanos. Estamos acá con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy nos corresponde el capítulo número 17. Espero que ustedes también vayan con sus Biblias a la par mediante yo voy leyendo. Ustedes vayan ahí en su lugar, en sus casas, donde se encuentren, vayan viendo esta bendita palabra del Señor versículo por versículo, como estamos analizando cada capítulo de este libro. Aquí nos habla el título La condenación de la gran ramera. Para introducirnos en esto, la gran ramera se refiere a Babilonia. ¿Y Babilonia qué es lo que representa? Representa la idolatría, todo lo que está fuera de Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo lo dijo: adorarás solamente a Dios y solamente a Dios, y amaremos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Ese es el primer mandamiento. Y cualquiera que se opone a eso es que entonces va a caer en idolatría, y la idolatría trae adulterio y trae fornicación. Bueno, entendiendo esto, entonces que vamos a ir con este primer versículo. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Cuando se refiere acá esta idolatría y esta gran ramera, ¿cierto? Está sentada sobre muchas aguas, significa sobre muchos países, y obviamente esos países tienen habitantes, sobre mucha gente. Entonces dice acá: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí, cuando se refiere al vino de su fornicación, nosotros entendemos que la fornicación, más allá del tema sexual al cual se le asocia, ¿cierto?, como sexo antes del matrimonio, la fornicación es hacer algo en lo cual cada persona determina lo que quiere hacer, incluso yendo en contra de los principios de Dios. Y hoy día eso lo vemos claramente en nuestra sociedad, sobre todo con temas como el aborto, temas, cierto, que en los cuales la gente dice: no, pero si este es mi cuerpo, o esta es nuestra decisión, y la gente va en contra de eso, y eso es apartarse de los mandamientos del Señor, de la naturaleza del Señor. Fornicación, ¿cierto? Y entre otras cosas le estoy dando un ejemplo, pero hay muchas otras cosas más, que la gente se ha embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 2 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, refiriéndose Juan, ¿cierto? Estamos con ese ángel, uno de los 7 ángeles entonces que estaba ahí, que tenía las 7 copas. Entonces lleva Juan y lo lleva al desierto, ¿cierto? Lo lleva en el espíritu al desierto. Versículo 3 dice: y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, lleno de nombres de blasfemia. Cuando se refiere a esta visión en el espíritu, que Juan es llevado al desierto, bueno, el desierto, nosotros sabemos que Dios nos lleva a ese desierto para probar nuestra fe, para sustentarnos Él. No es que Dios tiente a las personas, el Señor no tienta a nadie, sino que el Señor prueba las vidas y los corazones. Y Juan fue llevado, ¿cierto?, a ese desierto, dependiendo del Señor, y siempre el Señor teniendo todo bajo control. Pero en medio de todo eso dice que vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Y aquí nosotros vemos que esta mujer, ¿cierto?, sentada sobre una bestia escarlata. La bestia escarlata significa la bestia del pecado. El pecado que nos enemista, que nos aparta del Señor, algo pecaminoso, pero por todos lados, llena de nombres de blasfemia. Claro, la blasfemia en contra de Dios, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí hay algo importante en todo esto, porque esta bestia también nosotros la vemos ahí en Apocalipsis capítulo 13, versículo número 1. Si nosotros retrocedemos un par de capítulos acá, y nos vamos a encontrar, ¿cierto?, que una de las bestias que se refiere el capítulo número 13 dice que me paré
versículo 1, sobre las arenas del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, y justamente aquí nosotros la vemos nuevamente en el capítulo número 17. ¿Ya? Entonces, fíjese que esta bestia que tenía, que estaba llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, bueno, se refiere también a el poder, a la fuerza, y a través de los diferentes imperios y reyes que van a estar dándole el poder y la autoridad a aquella bestia. Más abajo vamos a ver más explicado todo esto, ¿ya? Versículo 4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Hasta el momento ahí, adornada de oro y de piedras preciosas, pareciera que todo era bueno, pero no era tan bueno, porque esa mujer que estaba vestida de púrpura y de escarlata, ¿cierto? La escarlata se refiere al pecado, y la púrpura obviamente es una apariencia, vestirse superficialmente, pero interiormente está llena de pecado, de blasfemia, como lo vimos en el versículo anterior. Y es adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. El cáliz, ¿cierto? Es la copa, ¿cierto? Y eso es lo que estaba bebiendo, las abominaciones y las inmundicias de su fornicación. Y qué terrible es eso, que la persona que se aleja, que se aparta de Dios, las mentes entenebrecidas, beben ese cáliz, ¿cierto? Que podría ser que la gente bebe sus propias consecuencias, sus propios pecados. El pecado, ¿cierto?, que es abominación a Dios, y todas esas consecuencias de la inmundicia de la fornicación. La gente la bebe y no se dan cuenta. Versículo 5, y en su frente un nombre escrito, dice, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces claramente se refiere a esta mujer, ¿cierto?, que es Babilonia la grande, la madre de las rameras. O sea, es todo un tema aquí de idolatría, de fornicación y de todo eso que se aparta de Dios. Ahora, como les explicaba, Babilonia representa eso. Ahora, en todo este tema escatológico, la gente a veces tiene diferentes hipótesis. ¿Quién será aquella Babilonia? Y muchas veces la gente erróneamente los asocia con alguna religión, nombrando una religión específicamente, haciendo como un juicio con respecto a eso. Y déjeme decirle que el juicio dejémoselo al Señor, porque sabe, en esto de la gran Babilonia, es lo que representa, es más allá de una religión, es más allá de una corriente de pensamiento, es más allá de algo puntual, ¿sabe? La gran Babilonia incluso puede estar representada, ¿cierto?, en toda, gran parte de todas las religiones, y por qué no decir de mucha gente que incluso está en las mismas iglesias y que viven un evangelio a su manera, viven a su acomodo, están en un lugar pero no siguen los principios ni los preceptos de Dios, viven en su fornicación, y como dice aquí el versículo anterior, en la inmundicia de su fornicación es que la beben. Entonces, aquí, entendiendo todo esto y no haciendo un juicio de una religión determinada, ¿cierto?, sino que todo lo que va en contra de lo que es la adoración al Señor, la obediencia al Señor, la genuina, el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, y todo lo que se aparta y vas en contra de Dios y a favor de otros ídolos que no tienen vida, pero que son abominación. Entonces fíjese que eso es lo que podríamos graficar acá como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6 dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Claro, porque justamente a través de esta idolatría y a través de todo aquello,
han muerto muchos mártires, muchas personas, dice, y los mártires de Jesús. Me encanta esto cuando dice los mártires de Jesús, porque no son mártires que hayan muerto por una causa política, por una causa teórica, sino que han muerto por Jesús. Y yo creo que cuando alguien da la vida por Jesús, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alguien que, cierto, su vida es quitada de esta tierra por causa de Jesús, su vida tiene ganancia. Entonces el versículo 7 dice, y el ángel me dijo, recuerden ustedes que Juan estaba en esa visión que fue llevado al desierto y vio toda esta mujer que representa Babilonia. Entonces ese ángel ahora le habla nuevamente y me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Pongan atención porque esta gran ramera, ¿cierto? La Babilonia, todo ese pensamiento religioso, pero que se aparta de Dios, entonces está empoderado también y está de la mano con la bestia, ¿cierto? Y también esa bestia en la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos, o sea, esos imperios y esos países, esas naciones le han dado el poder para que también esté con aquella ramera. Entonces dice el versículo 8, explicándole el ángel algunas cosas que nosotros aquí vamos a dilucidar también, versículo tras versículo. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia. Al desglosar este versículo número 8, cuando dice la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Bueno, esto justamente se refiere a lo que son esas naciones y son esos imperios, ¿cierto?, que se describe aquí a la bestia, y que en algún momento era fuerte, y después no es, se limita su poder, ¿cierto?, pero después nuevamente lo recupera, después nuevamente sube del abismo, y fíjense que para perdición, ¿cierto?, y los moradores de la tierra, y aquí llama bastante la atención esto, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. O sea, todos aquellos que nos fueron hallados, inscritos en el libro de la vida. Recuerden ustedes que nosotros como cristianos, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, pero aquellos que no lo están, entonces fíjense que van a ser parte de toda esta perdición de los moradores de la tierra, y se asombrarán viendo a la bestia. ¿Ya? Esta bestia que está, ¿cierto?, ese espíritu del anticristo desde la iglesia primitiva, como lo describe el mismo Juan dentro de sus epístolas. Ya el espíritu del anticristo ya está. Entonces eso, ¿cierto?, era y no es, y está para subir del abismo. Esto lo vamos a también entender con los versículos que siguen más abajo, toda esta progresión de acontecimientos. Dice, bueno, terminando acá entonces el versículo dice, viendo la bestia que era y no es y será. ¿Ya? Y claramente cuando dice y aquí será, podemos tomar como referencia Daniel capítulo número 7 versículo número 3, Apocalipsis 11 versículo 7, ahí también podemos ver cómo se refiere a lo que es el futuro y las funciones, ¿cierto?, que va a cumplir esta bestia. Versículo 9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Mucha atención en esto, la mente que tenga sabiduría, pero no es una sabiduría teórica, sino que es una sabiduría que viene de la comunión con Dios, que viene del discernimiento. Entonces dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ya recordemos que la mujer es la gran ramera. Y algunas personas estas 7 cabezas, que son los 7 montes, erróneamente la han también interpretado como Roma. ¿Ya? Yo no digo que no sea,
podría ser, ¿cierto? Pero no tan solamente Roma, porque hay gente que dice, bueno, Roma, ahí está el Vaticano, y entonces como que encasillan, ¿cierto?, una religión, y claramente puede ser parte, pero no es todo. Hay mucho más allá de lo que les decía anteriormente. Hay muchas religiones, muchos pensamientos en el mundo, pero no todos van en la voluntad de Dios. Y eso es muy importante. El libro de Santiago nos dice, la verdadera religión, ¿cierto? Y nos habla acerca con respecto de agradar a Dios, de temer a Dios, de hacer su palabra, su voluntad. Entonces, todo esto, mis queridos hermanos, cuando dice las 7 cabezas, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahí vamos a ver más abajo también, les voy a explicar un poco cuáles son algunas naciones, ya que aquí se refiere. Versículo 10 dice, y son 7 reyes, 5 de ellos ya han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, aquí vamos a entrar, ¿cierto? Y son 7 reyes. O sea, aquí hablamos entonces, volvamos al versículo número 9, los 7 cabezas, 7 montes, pero aquí nos habla de 5 reyes que han caído, ¿cierto? Entonces faltarían aquí también explicar algunas cosas para entender. Bueno, los 5 reyes que han caído, y veamos nosotros la historia. Nos referimos a los asirios. ¿Se recuerdan ustedes cuando los asirios fueron los que conquistaron Israel, las tribus del norte? Entonces ahí nosotros vemos, ¿cierto? El primero, ¿ya? Después nosotros empezamos a ver los medos y los persas, que también se refiere acá, entonces ya tenemos 2. Después tenemos Egipto, ¿ya? También ahí nosotros lo nombramos, ¿cierto?, como aquellos que pasaron en algún momento y que subyugaron al pueblo del Señor y han caído. ¿Se recuerdan ustedes cuando Egipto oprimió ahí en los tiempos de Moisés? Bueno, y ahí se refiere a todos esos que han caído. Entonces nos referimos a Egipto, nos referimos a Asiria, nos referimos a los medos y los persas, y también nos referimos a la misma Babilonia, ¿cierto?, que también forma parte de todos aquellos que también estuvieron subyugando a Israel, fueron instrumentos de juicio, pero cayeron. Y finalmente aquí nos referimos también a los griegos, que también el imperio griego también subyugó también a Israel. Entonces ahí ya tenemos esos 5 reyes que han caído. Entonces sigamos leyendo, porque todavía nos faltan al entender otra parte, porque me dirá, bueno, ¿y dónde están los romanos? Y aquí vamos a entender más abajo todo eso, ¿ya? Entonces, bueno, refiriéndonos a esto, dice acá, dice acá el versículo número 10, 5 reyes han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y que no es, ¿cierto? También el octavo es de entre los 7 y va a la perdición. Bueno, aquí vamos a entender lo siguiente, mis queridos amigos y hermanos. Aquí, si nosotros podemos entender, ¿cierto?, con sabiduría, vamos a ver que aquí también cabe Roma, ¿cierto?, en lo que es cuando estaba el Señor Jesucristo, ¿cierto?, y aparece ahí en el Nuevo Testamento. Entonces Roma también se asocia, ¿cierto?, con todo esto. Ahora, bueno, cuando explicamos entonces, ¿cierto?, y ya con Roma tendríamos 6, entonces nos faltaría el séptimo y nos faltaría el octavo, ¿ya? Bueno, el séptimo va de la mano también con el octavo, ¿ya? Lo que es el séptimo, porque dice la bestia que era y que no es, y también el octavo, ¿ya? Entonces se refiere que van unidos y es de entre los 7 y va a la perdición. Y ahí claramente esto se refiere al anticristo, al imperio, ¿cierto?,
a los reyes que apoyarán al anticristo, aquellos que estarán con él, ¿cierto? Para ir a la perdición. ¿Ya? Entonces va de la mano lo que es el séptimo, ¿cierto? Pero también el octavo. Ahora, el número 8 también es importante entender que significa un nuevo comienzo. Entonces ahí se termina, ¿cierto?, un ciclo de estos reyes, ¿cierto?, con el número 7, pero también en el octavo hay un nuevo comienzo, ¿cierto? Y claramente eso lo vamos a ir viendo en los posteriores versículos. Entonces, versículo número 12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces aquí nosotros vemos que estos reyes, ¿cierto?, que aún no han recibido reino, pero van a recibir autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahora, ¿por qué ellos van a recibir en ese poco periodo, en lo que se describe acá, autoridad? Y no es una autoridad de Dios, claramente es una autoridad, ¿cierto?, con la bestia, ¿cierto? Porque estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y la finalidad de esto es para pelear contra el Cordero, para pelear en contra, ¿cierto?, del Cordero. Cuando nosotros vemos el Cordero, es lo que describió Juan el Bautista cuando dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero es que nos redime con su sangre. Pero ahora él ya no va a estar indefenso como un cordero, sino que este Cordero, ¿cierto?, que es Jesucristo, ya Jesucristo glorificado, ¿cierto? Y dice acá que pelearán contra él, pero dice: y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él, pongan atención en esto, son llamados y elegidos y fieles. O sea, aquí cuando el Cordero pelea, ¿cierto?, y los va a vencer a estos reyes, a todos los que están aliados con la autoridad, ¿cierto?, que le fue confinada a la bestia, dice, y que le fue entregada a la bestia, dice. Entonces aquí dice que el Cordero los vencerá juntamente con los que están con él. ¿Y quiénes están con el Cordero? Tú y yo, todos nosotros los que hemos sido salvados por él, los que fuimos llamados. Y mira, importante este paso: nosotros fuimos llamados por el Señor. ¿Y por qué fuimos llamados? Fuimos llamados para ser elegidos y fieles. Nosotros somos escogidos del Señor. Aunque tú digas: pero pastor, si yo en mi iglesia solamente asisto, solamente me congrego, pero sabes que el hecho de congregarte, ya eres una persona elegida del Señor, ya eres una persona fiel. Y si tú llevas tiempo, si tú llevas años congregándote, no ha sido en vano. Si tú llevas años sirviendo al Señor y viviendo en la fe del Evangelio, siguiendo los mandamientos del Señor Jesucristo, entonces fíjate que ya eres una persona fiel. Entonces somos llamados, elegidos y fieles. Y con él, con el Cordero, con Jesucristo, dice, seremos vencedores. Versículo 15: me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Claro, las aguas, ¿cierto?, representan entonces países, representan gente, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, pero qué terrible es esto, porque esas aguas, ¿cierto?, que son y que van todas esas personas derecho a la perdición. Los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Cuando se refiere acá a esta ruptura, primero veamos que todo este imperio, todos estos reyes le entregan a la bestia, y estos se aborrecerán, ¿cierto?, a esta ramera que representa, ¿cierto?, la idolatría, que representa todo aquello que va en contra de Dios. Pero va a haber una ruptura entre los gobernantes, ¿cierto?, con que van de la mano de la bestia, con la gran ramera. Entonces dice que van a dejar desolada
a la ramera y la van a dejar desnuda. Ahora, ¿por qué será esto, mis queridos amigos y hermanos? Porque finalmente, ¿qué es lo que quiere hacer el anticristo? Que lo adoren a él, que adoren a la bestia, que empoderarse. En un principio, ¿cuál era el tema aquí? Que cada uno adorara lo que quisiera, que le era permitido adorar todo, ¿cierto? Entonces, para hacer caer el corazón de las personas en la idolatría, y por eso que la ramera se siente fortalecida, porque en medio de eso hay fornicación, hay adulterio, todo lo que se aparta de Dios. Pero llega un momento en el cual aquí ya se le dice, ya ahora no hay libre pensamiento para adorar lo que quieran, ahora tienen que adorar esto, tienen que adorar la bestia, tienen que adorar. Entonces ahí es donde se produce, ¿cierto?, este quiebre, y la gran ramera, ¿cierto?, que nos dice acá el juicio contra ella, la caída, que vamos a ver después en el capítulo número 18, pero en el capítulo número 17 nos habla acerca de la condenación, ¿ya? Entonces aquí se va desglosando esto: quedará desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Recuerden ustedes que las muchas aguas, ¿cierto? Las aguas acá, perdón, versículo 15, dice, las aguas representan pueblos, muchedumbre de naciones y lenguas. Entonces fíjese que la gente, ¿cierto?, van a ir a este juicio, sus carnes, y la quemarán con fuego. Versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La condenación de aquella gran ramera, de aquella madre, ¿cierto?, que se refiere acá, de la ramera y de las abominaciones de la tierra. La abominación es la idolatría, es apartarnos de las leyes naturales de Dios, de sus principios. Y sabe que es muy importante esto, analizar nuestras vidas, para terminar este capítulo 17. Sabe que el Evangelio es uno solo. El Evangelio se vive por fe. El Evangelio es fe en Jesucristo, no es fe en una iglesia, en una denominación, porque si fuera así, entonces también seríamos parte de aquella ramera y sus fornicaciones. La fe tiene que estar fundada en Jesucristo, aquella piedra que desecharon los hombres, pero que ha venido a ser cabeza del ángulo de nuestro edificio. Y eso es lo que sustenta nuestra fe. Y por ende, ¿cierto?, como Jesucristo es nuestra cabeza, es la cabeza del cuerpo de Cristo, todos los demás somos miembros de esa iglesia, pero nos debemos en adoración, y nos debemos en adoración y en obediencia a Jesucristo. Y como parte del cuerpo, también nosotros, alineados junto con todo el cuerpo, damos gloria al que vive y al que reina. Espero que esta palabra, mis queridos hermanos, te lleve a analizar tu corazón, a analizar tu vida. Y si has estado alejado del Señor, has estado lejos de sus caminos, volver a Él, volver, porque Él está con los brazos abiertos. No esperes vivir todas estas horrendas expectaciones de juicio y acontecimientos y condenaciones que se vienen. Ven ahora a Cristo y disfruta de ser un bienaventurado, de ser un bendecido a través de su palabra. Nos vemos, un abrazo. Nos encontramos en el capítulo número 18.